Shalom, shalom, amados hermanos de la casa de Israel. EMC Shalom Internacional comparte en audio el material de estudio Enejat de la Parashá Emor, que significa habla. Llegamos hoy al estudio de la séptima aliyá en el libro de Vaikra, Levítico en español, capítulo 24, versículos del 1 al 23. Antes de iniciar, en el nombre de Yeshua HaMashiach, la bendición al Eterno por la lectura de la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorá. Amén. Iniciamos en el capítulo 24, versículo 22. Tendrás una norma para el extranjero y el ciudadano por igual, porque yo, Yahvé, soy tu Elohim. Este pasaje habla por sí solo de la condición de supremacía de la Torá, como única fuente de autoridad para el que sea de la casa de Israel y se adhiera a ella. Yeshayahu, Isaías en español, capítulo 56, versículo 3, y los versículos 6 y 7 dicen así: que no diga el extranjero que se ha adherido a Yahvé, Yahvé me mantendrá apartado de su pueblo, y que no diga el eunuco, yo soy un árbol seco. Y los extranjeros que se unen a Yahvé para servirle, para amar el nombre de Yahvé y para ser sus obreros, todos los que guardan Shabbat y no lo profanan y se mantengan firmes a mi pacto, yo los traeré a mi monte Kadosh y los haré regocijarse en mi casa de oración. Sus ofrendas quemadas y sus sacrificios serán aceptados en mi altar, porque mi casa será llamada una casa de oración para todas las naciones. Pasamos al versículo 23. Moshe les habló así a los israelitas, y ellos sacaron al blasfemo del campamento y lo apedrearon. Los israelitas hicieron como Yahvé le había mandado a Moshe. La acción de la congregación de apedrear al blasfemo no era una acción dictada para que fuera realizada por un pueblo alborotado o sádico. Correspondía a una acción a ser realizadas por una autoridad judicial. Luego de este hermoso estudio, podemos concluir que en esta parashá se resaltan los elementos y privilegios que conciernen solo al pueblo de Elohim, a las dos bendiciones más grandes en cuanto a las prácticas que tiene este pueblo, el Shabbat y las fiestas, ya que su propósito es elevarnos en el plano material y espiritual. Son los momentos designados para tocar los destellos de la eternidad. Son las puertas por las cuales llegan a nosotros las bendiciones de Elohim. Esta parashá contiene los mandamientos del 263 al 325 de los 613. 263. Prohibición para un Cohen normal de volverse impuro por difuntos, excepto por algunos miembros de su familia especificados en la Torá. Capítulo 21, versículo 1. 264. Precepto para un Cohen normal de volverse impuro por algunos miembros de su familia especificados por la Torá, y para un israelita de hacer luto por un pariente cercano. Capítulo 21, versículo 3. 265. Prohibición para un Cohen impuro por un día de servir en el santuario hasta la puesta del sol. Capítulo 21, versículo 6. 266. Prohibición para un Cohen casarse con una mujer ilícita. Capítulo 21, versículo 7. 267. Prohibición para un Cohen casarse con una mujer profanada. Capítulo 21, versículo 7. 268. Prohibición para un Cohen de casarse con una mujer divorciada. Capítulo 21, versículo 7. 269. Precepto de consagrar la descendencia de Aarón el Cohen. Capítulo 21, versículo 8. 270. Prohibición para el Cohen Gadol, el gran sacerdote, de entrar bajo el mismo techo debajo del cual se halle un difunto. Capítulo 21, versículo 11. 271. Prohibición para el Cohen Gadol de volverse impuro por cualquier difunto. Capítulo 21, versículo 11. 272. Precepto para el Cohen Gadol de solo tomar como esposa a una mujer virgen. Capítulo 21, versículo 13. 273. Prohibición para el Cohen Gadol de casarse con una viuda. Capítulo 21, versículo 14. 274. Prohibición para el Cohen Gadol de tener relaciones sexuales con una viuda. Capítulo 21, versículo 15. 275. Prohibición para un Cohen que tenga un defecto físico de servir en el santuario.
capítulo 21, versículo 17. 276. Prohibición para un Cohen que tenga un defecto físico temporal de servir en el santuario, capítulo 21, versículo 21. 277. Prohibición para un Cohen que tenga un defecto físico de entrar en el templo, capítulo 21, versículo 23. 278. Prohibición para un Cohen en estado de impureza de servir en el templo, capítulo 22, versículo 2. 279. Prohibición para un Cohen en estado de impureza de comer alimentos consagrados, terumá, capítulo 22, versículo 4. 280. Prohibición para un individuo que no sea Cohen de comer alimentos consagrados, capítulo 22, versículo 10. 281. Prohibición para el esclavo temporal o permanente de un Cohen de comer alimentos consagrados, capítulo 22, versículo 10. 282. Prohibición para un incircunciso de comer alimentos consagrados. Carece de fuente explícita. Se aprende por Kal Vajomer. 283. Prohibición para una mujer profanada de comer alimentos consagrados. Capítulo 22, versículo 12. 284. Prohibición de comer alimentos de los cuales no se separó la porción separada y el diezmo, maaser. Capítulo 22, versículo 15. 285. Prohibición de consagrar animales con defectos para las ofrendas. Capítulo 22, versículo 20. 286. Precepto de que un animal para ofrenda sea físicamente íntegro. Capítulo 22, versículo 21. 287. Prohibición de provocar un defecto a un animal consagrado. Capítulo 22, versículo 21. 288. Prohibición de rociar la sangre de un animal defectuoso en el altar. Capítulo 22, versículo 22. 289. Prohibición de degollar un animal con defectos para ofrendas. Capítulo 22, versículo 22. 290. Prohibición de quemar los emurín, partes designadas de un animal con defectos en el altar. Capítulo 22, versículo 22. 291. Prohibición de castrar a cualquier ser vivo. Capítulo 22, versículo 24. 292. Prohibición de ofrecer una ofrenda con defectos traída por un gentil. Capítulo 22, versículo 25. 293. Precepto de que una ofrenda animal tenga por lo menos 8 días de nacida. Capítulo 22, versículo 27. 294. Prohibición de degollar a un animal y su cría el mismo día. Capítulo 22, versículo 28. 295. Prohibición de profanar el nombre divino. Capítulo 22, versículo 32. 296. Precepto de santificar el nombre divino. Capítulo 22, versículo 32. 297. Precepto de descansar el primer día de Pesaj. Capítulo 23, versículo 7. 298. Prohibición de realizar labores el primer día de Pesaj. Capítulo 23, versículo 7. 299. Precepto de ofrecer ofrendas los 7 días de Pesaj. Capítulo 23, versículo 8. 300. Precepto de descansar el séptimo día de Pesaj. Capítulo 23, versículo 8. 301. Prohibición de realizar labores el séptimo día de Pesaj. Capítulo 23, versículo 8. 302. Precepto de ofrecer la ofrenda del Omer el segundo día de Pesaj. Capítulo 23, versículos 10 y 11. 303. Prohibición de comer pan de la nueva cosecha de granos hasta el 16 de Nisán. Capítulo 23, versículo 14. 304. Prohibición de comer grano tostado, calí, de la nueva cosecha hasta el 16 de Nisán. Capítulo 23, versículo 14. 305. Prohibición de comer grano carnoso, carmel, hasta el fin del 16 de Nisán. Capítulo 23, versículo 14. 306. Precepto de contar el Omer. Capítulo 23, versículo 15. 307. Precepto de ofrecer una ofrenda de trigo nuevo en Shavuot. Capítulo 23, versículo 16. 308. Precepto de descansar en Shavuot. Capítulo 23, versículo 21. 309. Prohibición de realizar labores en Shavuot. Capítulo 23, versículos 15 y 16. 310. Precepto de descansar en Yom Teruah. Capítulo 23, versículo 24. 311. Prohibición de realizar labores en Yom Teruah. Capítulo 23, versículos 24 y 25.
312. Precepto de ofrecer la ofrenda de Musafén y Yom Teruah. Capítulo 23, versículos 24 y 25. 313. Precepto de ayunar el 10 de Tishri. Capítulo 23, versículo 27. 314. Precepto de la ofrenda de Musaf el 10 de Tishri. Capítulo 23, versículo 27. 315. Prohibición de realizar labores el 10 de Tishri. Capítulo 23, versículo 27. 316. Prohibición de comer o beber el 10 de Tishri. Capítulo 23, versículo 29. 317. Precepto de descansar el 10 de Tishri. Capítulo 23, versículo 32. 318. Precepto de descansar el primer día de Sukkot. Capítulo 23, versículo 35. 319. Prohibición de realizar labores el primer día de Sukkot. Capítulo 23, versículos 34 y 35. 320. Precepto de ofrecer las ofrendas de Musaf todos los días de Sukkot. Capítulo 23, versículo 36. 321. Precepto de descansar el octavo día de Sukkot. Capítulo 23, versículo 36. 322. Precepto de la ofrenda de Musaf en el octavo día de Sukkot, Shemini Atzeret. Capítulo 23, versículo 36. 323. Prohibición de realizar labores el octavo día de Sukkot. Capítulo 23, versículo 36. 324. Precepto de tomar el lulav, rama de palmera datilera, el primer día de Sukkot. Capítulo 23, versículo 40. 325. Precepto de residir en una suká, en una choza los 7 días de Sukkot. Capítulo 23, versículo 42. Gracias al Eterno cesamos ahora de nuestras actividades para concentrarnos en nuestro Rey Celestial. Les deseamos un feliz y bendecido día de descanso y conocimiento de nuestro Abba Kadosh. En el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, Melech de Israel. Amén. Shabbat Shalom, familia.